Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fantástico. Yo estoy aquí con muchísima energía, lista para sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les encanta, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, sino esas que te enganchan desde el primer capítulo, esas que te hacen sentir un torbellino de emociones, y esas que admitámoslo, a veces amas odiar. Hoy hablaremos de esas series turcas rebeldes, esas que rompen moldes, que desafían convenciones y que te dejan pensando mucho después copyright ese de que terminas de ver el último episodio. Antes de que nos metamos de lleno en la lista, quiero pedirles un favor pido. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos análisis de series y películas, y si quieren estar al tanto de todo lo que subo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. No se perderú en ninguno de mis vídeos y podrú en ser los primeros en comentar y compartir sus opiniones. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y ahora sin mu ese preúmbulos rense para una dosis de drama, pasión superíndice 3N, intriga y mucha tensión superíndice 3N, porque vamos a explorar esas series turcas que te van a hacer adicto y que amaru ese odiar. Empecemos. La primera serie que quiero mencionar, y creo que es un clásico moderno dentro de este copyright nero, es Medcezir. Esta serie, inspirada en la estadounidense DOC, nos transporta a un mundo de lujo, privilegios y secretos oscuros. La historia gira en torno a Yaman, un chico de barrio problemático que, gracias a la ayuda de un abogado, se traslada a un vecindario adinerado y comienza una nueva vida. Ayu conoce a Mira, una chica popular y rica que vive atormentada por sus propios demonios. La química entre Yaman y Mira es innegable, pero su relación superíndice 3N es plagada de obstáculos, desde las diferencias de clase hasta los problemas familiares y los exnovios celosos. Medcezir te atrapa con su trama adictiva, sus personajes complejos y sus paisajes impresionantes. Amas odiar a los personajes que toman malas decisiones, a los que te hacen sufrir por sus errores, pero al mismo tiempo te encariñas menos con ellos y quieres que encuentren la felicidad. Es una montaña más menos rusa de emociones que te mantiene pegado a la pantalla. Medcezir no es solo una adaptación superíndice 3N, es una relectura cultural. La serie toma los elementos centrales de DOC, el chico de bajos recursos que se adentra en un mundo de opulencia, los problemas de los adolescentes ricos, los romances complicados y los adapta al contexto turco. Esto significa que las diferencias de clase, las expectativas familiares y las normas sociales se magnifican y se exploran con mayor profundidad. Yaman no solo lucha contra su pasado, también copyright N debe navegar por un sistema social que lo mira con desconfianza. Mira por su parte no solo lidia con sus propios problemas personales, también copyright N se enfrenta a las presiones de una sociedad que espera ciertas cosas de ella debido a su posición superíndice 3N. La serie también copyright N destaca por su banda sonora, que incluye tanto música turca tradicional como canciones pop contemporáneas, creando una atmósfera superíndice 3 esfera rica y emotiva. Los paisajes costeros de Estambul, donde se desarrolla la serie, también copyright N juegan un papel importante, aún más menos añadiendo un elemento visualmente atractivo a la narrativa. Y no podemos olvidar el vestuario, que refleja el estatus social y el estilo personal de cada personaje, aún más menos añadiendo otra capa de detalle a la producción superíndice 3N. Lo que realmente hace que Medcezir sea tan adictiva es su capacidad para mantenerte en tensión superíndice 3N constante. Siempre hay algo en juego, ya sea la relación superíndice 3N de Yaman y Mira, los problemas financieros de la familia Serez, o los secretos oscuros que acechan en el pasado de los personajes. La serie no tiene miedo de tomar riesgos y de sorprender al público con giros inesperados, lo que hace que sea imposible dejar de verla. Otra serie que no puede faltar en esta lista es Fi. Fi es una serie intensa, psicolu superíndice 3 gica y visualmente impactante que explora los límites de la ambición superíndice 3N, el deseo y la obsesión superíndice 3N. La historia se centra en Can Mañay, un famoso superíndice 3 logo y profesor universitario que se obsesiona con Duru, una joven bailarina talentosa y ambiciosa. Can utiliza su poder y su influencia para manipular la vida de Duru y acercarse a ella, desencadenando una serie de eventos que tienen consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Fi es una serie que te incomoda, que te hace cuestionar la moralidad de los personajes y que te mantiene al borde del asiento con cada capítulo.
Amas odiar a Cam Mañay por su comportamiento manipulador y obsesivo, pero al mismo tiempo te fascina su inteligencia y su carisma. Es una serie que te deja pensando mucho después de copyright ese de que terminas de verla. Fi se distingue por su estilo visual innovador y su narrativa no lineal. La serie utiliza flashbacks y flashforwards para construir la historia, lo que crea una sensación superíndice 3N de misterio y suspense. La cinematografía es oscura y evocadora, y la música es inquietante y melanco superíndice 3 lica, lo que contribuye a la atmu superíndice 3 esfera tensa y psicolu superíndice 3 jica de la serie. El personaje de Cam Mañay es particularmente complejo y fascinante. Es un hombre brillante y carismático, pero también copyright N es un manipulador y un obsesivo. Utiliza su conocimiento de la psicología para controlar a las personas que lo rodean, y no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Lo que hace que Khan sea tan aterrador es que parece ser consciente de sus propios defectos, pero no es tú dispuesto a cambiarlos. En lugar de eso, los utiliza como una herramienta para alcanzar sus objetivos. La serie También Copyright N explora temas importantes como el poder, la fama, la ambición superíndice 3N y la identidad. Duru, la joven bailarina que se convierte en el objeto de la obsesión superíndice 3N de Khan, es una mujer ambiciosa que es dispuesta a hacer cualquier cosa para alcanzar sus sueños más menos os. Sin embargo, a medida que se acerca a Khan, comienza a perder el control de su propia vida y a cuestionar sus propios valores. Fi no es una serie fácil de ver. Es oscura, inquietante y a veces incluso perturbadora. Pero también Copyright N es una serie inteligente, provocativa y visualmente impresionante. Si es tú ese buscando algo que te haga pensar y sentir, entonces Fi es definitivamente para ti. Ahora, vamos a cambiar un poco de registro y hablemos de Ukondieres y Sukur. Esta serie es un drama de acción superíndice 3N que te sumerge en el peligroso mundo de la mafia turca. La historia se centra en la familia Kouparra-Foval, que controla el barrio de Ukondieres y Sukur, un lugar donde las reglas son diferentes y la ley la dicta la familia. Cuando un nuevo grupo de criminales amenaza con tomar el control de Ukondieres y Sukur, la familia Kouparra-Foval debe luchar para proteger su territorio y su legado. Ukondieres y Sukur es una serie llena de acción superíndice 3N, violencia y drama familiar. Amas odiar a los personajes que se dejan llevar por la ambición superíndice 3N y el poder, a los que traicionan a su propia familia, pero al mismo tiempo te encariñas menos con los personajes que luchan por proteger a los suyos y por mantener la paz en Ukondieres y Sukur. Es una serie que te mantiene al borde del asiento con cada pelea y con cada giro inesperado de la trama. Ukondieres y Sukur es más que una serie de acción superíndice 3N, es un estudio sobre la lealtad, el honor y el sacrificio. La familia Kouparra-Foval no solo lucha contra sus enemigos, también Copyright N lucha contra sus propios demonios internos. Cada miembro de la familia tiene sus propios secretos y sus propias motivaciones, y a medida que la serie avanza, sus relaciones se vuelven cada vez más complejas. La serie también Copyright N destaca por su ambientación superíndice 3N. Ukondieres y Sukur es un barrio ficticio, pero inspirado en los barrios marginales de Estambul. Es un lugar peligroso y superíndice 3 tico, pero también Copyright N es un lugar lleno de vida y de esperanza. Los residentes de Ukondieres y Sukur son leales a su familia y a su barrio, y N dispuestos a hacer cualquier cosa para protegerlos. La música juega un papel importante en Ukondieres y Sukur. La banda sonora de la serie incluye tanto música turca tradicional como canciones rap y hip hop, lo que refleja la diversidad cultural del barrio. La música se utiliza para crear una atmu superíndice 3 esfera intensa y emocionante, y para enfatizar las emociones de los personajes. Uno de los aspectos atractivos de Ukondieres y Sukur es su capacidad para sorprender al público. La serie no tiene miedo de matar a personajes importantes, y siempre hay giros inesperados en la trama. Esto hace que sea imposible predecir lo que va a suceder a continuación superíndice 3N, lo que mantiene a los espectadores pegados a la pantalla. Otra serie que te recomiendo si te gustan las historias de amor imposibles y los dramas familiares es Aik Memnu. Esta serie, que ya tiene algunos aún más menos sigue siendo un clásico dentro de las series turcas. La historia se centra en Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por la riqueza y el prestigio de Adnan, pero pronto se da cuenta de que no lo ama.
En cambio, se siente irresistiblemente atraída por Belul, el joven y atractivo sobrino de Adnan. Biter y Belul comienzan una relación superíndice 3N apasionada y prohibida que tiene consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aik Memnu es una serie llena de pasión superíndice 3N, traición superíndice 3N y drama. Amas odiar a Biter por su ambición superíndice 3N y por su infidelidad, pero al mismo tiempo sientes empatia por ella y por su deseo de encontrar la felicidad. Es una serie que te hace reflexionar sobre el amor, el matrimonio y las consecuencias de nuestras decisiones. Aik Memnu es una adaptación superíndice 3N de una novela turca clásica del mismo nombre. La serie toma los elementos centrales de la novela El amor prohibido, la traición superíndice 3N, la decadencia de la alta sociedad, y los adapta al contexto contemporáneo. Esto significa que los personajes son muy complejos y las situaciones son muy realistas. Biter es un personaje particularmente complejo y fascinante. Es una mujer hermosa e inteligente, pero también copyright N es ambiciosa e infeliz. Se casa con Adnan por su riqueza y su prestigio, pero pronto se da cuenta de que no lo ama. En cambio, se siente irresistiblemente atraída por Belul, un joven que representa todo lo que ella desea, pasión superíndice 3N, aventura y libertad. La relación superíndice 3N entre Biter y Belul es el corazón superíndice 3N de la serie. Es una relación superíndice 3N apasionada y prohibida que tiene consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Biter y Belul saben que lo que N haciendo es mal, pero no pueden resistirse a sus sentimientos. Su amor es una fuerza destructiva que los consume a ambos. Aik Memnu es una serie que te hace cuestionar la moralidad de los personajes. ¿Es bien que Biter engau más menos sea su marido? ¿Es bien que Belul traicione a su tuo? La serie no ofrece respuestas fáciles. En cambio, te invita a reflexionar sobre el amor, el matrimonio y las consecuencias de nuestras decisiones. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar Suzeta. Esta serie es un drama militar que sigue la historia de un equipo de fuerzas especiales turcas que lucha contra el terrorismo. La serie es llena de acción superíndice 3N, suspense y patriotismo. Suzeta te atrapa con sus escenas de combate realistas, sus personajes valientes y su mensaje de esperanza. Amas odiar a los terroristas y a los que amenazan la seguridad del país, pero al mismo tiempo te encariu más menos con los soldados que arriesgan sus vidas para proteger a su gente. Es una serie que te hace sentir orgulloso de la valentua y el sacrificio de los su copyright Roes Anu superíndice 3 Nimos. Suzeta es una serie que celebra el patriotismo y el heroísmo. Los soldados turcos que protagonizan la serie son hombres valientes y dedicados que N dispuestos a arriesgar sus vidas para proteger a su país. La serie muestra el lado humano de la guerra y destaca el sacrificio que hacen los soldados y sus familias. La serie también copyright N destaca por sus escenas de combate realistas. Los productores de Suzeta trabajaron con expertos militares para asegurarse de que las escenas de acción superíndice 3N fueran lo autocopyright ínticas posible. Esto aún más menos de un nivel de tensión superíndice 3N y suspense a la serie que la hace aún adictiva. Suzeta es una serie que te hace sentir orgulloso de ser turco. Es un homenaje a los su copyright Roes Anu superíndice 3 Nimos que luchan para proteger a su país. Si buscando una serie que te inspire y te haga sentir emociones fuertes, entonces Suzeta es definitivamente para ti. Bueno chicos, esas son algunas de las series turcas rebeldes que te van a hacer adicto y que amaru odiar. Espero que hayan disfrutado de esta lista y que les haya servido para descubrir nuevas series que les gusten. En resumen, hoy hemos explorado algunas series turcas que se caracterizan por romper moldes, desafiar las convenciones y generar fuertes emociones en los espectadores. Hemos hablado de Medcezir, una historia de amor y diferencias de clase, un thriller psicológico superíndice 3 Jico sobre la obsesión superíndice 3N, Condieres y Sukur, un drama de acción superíndice 3N en el peligroso mundo de la mafia, Aik Memnu, una historia de pasión superíndice 3N y traición superíndice 3N, y Suzeta, un drama militar lleno de acción superíndice 3N y patriotismo. Cada una de estas series ofrece una perspectiva única sobre la sociedad turca y explora temas universales como el amor, la familia, el poder y la justicia. Lo que las hace tan adictivas es su capacidad para mantenerte en tensión superíndice 3N constante, para sorprenderte con giros inesperados y para hacerte sentir una amplia gama de emociones.
Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Me encantaría saber les son sus opiniones sobre las series que menciono copyright. ¿Han visto alguna de ellas? ¿N de acuerdo con mi opinión superíndice 3N? ¿Les son sus series turcas rebeldes favoritas? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Compartan sus experiencias, sus teorías y sus personajes odiados y amados. La conversación superíndice 3N en los comentarios es una de las cosas que disfruto de hacer estos vídeos, asu que no sean tumidos y du copyright llenos saber sus pensamientos. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando vídeos como este. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. No olviden seguirme en mis redes sociales para estar al día con todo lo que hago. Hasta la superíndice 3.